En este momento me permito leer una breve reseña curricular. Licenciada Lisset Alicia López Curiel, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora y Universidad Autónoma de Guerrero. En su trayectoria como comunicóloga ha sido moderadora propietaria de primer debate público por la gubernatura que organiza el Instituto Estatal Electoral de Guerrero, conductora y jefa de noticias de Audiorama, conductora de RTG Noticias, directora de televisión en Telecable Chilpancingo, conductora de noticiero matutino Micrófono Abierto. En la iniciativa privada ha sido vicepresidenta del Consejo Ciudadano de Xochilpan y asesora de medios en Coparmex. En su trayectoria en la administración pública, directora de editorial y prensa del Poder Judicial del Estado de Guerrero, asesora de medios de la presidencia de la mesa directiva de la legislatura del Estado de Guerrero, coordinadora de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Guerrero, directora operativa del Museo Interactivo La Avispa. Doctor Mario Melgar Dalit es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En la UNAM fue abogado general, secretario general administrativo, coordinador de humanidades y director de la Escuela Permanente de Extensión en San Antonio, Texas. Consejero fundador de la Judicatura Federal, oficial mayor de la Secretaría de Salud y secretario de Desarrollo Social del Estado de Guerrero. Sus libros más recientes, La Suprema Corte de Estados Unidos, Claroscuro de la Justicia en 2012, la novela La Última Jugada de Santa Ana, fundador y patrono general de la Universidad Americana de Acapulco. Cedo la palabra a la licenciada Lisset López Curiel. Muchísimas gracias. A todos muy buenos días. De entrada, de verdad muy complacida con esta deferencia y honrada de poder participar en esta mañana en un tema en el que todos como sociedad definitivamente estamos obligados. Qué mejor que con la presentación de esta obra, La Verde y sus verdades, legalizarla o no, todas las respuestas, pero qué mejor que hacerlo con el doctor, por supuesto, Mario Melgar Dalit, voz autorizada, además de esta representación que tiene para la elaboración, déjenme decirle, es representante propietario de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante este consejo técnico encargado de elaborar la metodología del proceso sobre el debate en el tema de la legalización de la marihuana, esto en el Senado de la República. Hablemos, doctor, si me permite, de La Verde y sus verdades. Definitivo, informarnos es el camino más viable para abordar este tema, la marihuana, un tema tabú, pero bueno, es un tema que nos ha referido la historia, es un tema en el que hemos nacido, hemos crecido, sin embargo parece no nos hemos adaptado socialmente a vivir con el tema de la marihuana. Bueno, pues en primer término quisiera yo expresar un agradecimiento a todos ustedes que están aquí en esta mañana, martes, tratando de averiguar qué pasa con la marihuana. Y efectivamente decía ya el rector y lo comenta ahora Lisset con cuidado, se trata de un asunto casi tabú, y el tabú que estamos rompiendo es justamente el estar publicando obras y estar teniendo reuniones como esta, sobre todo con jóvenes, porque finalmente está destinado a mexicanas y mexicanos jóvenes que quieren saber qué pasa con esta sustancia, que se ha vuelto pues un elemento crucial, digamos, de la vida social de jóvenes, en tanto se trata, según las estadísticas, de la droga. No olvidemos, y lo quiero recalcar, que se trata de una droga, no estamos hablando de dulces ni de chocolates, sino que estamos hablando de una sustancia que es una droga y que queremos saber un poco más cuáles son sus alcances, porque es un asunto realmente muy complejo, como ustedes podrán darse cuenta conforme se vayan adentrando en las propiedades de esta planta, que es una planta milenaria que se ha vuelto pues
una sustancia muy complicada, aun cuando no se conocen todavía todas las particularidades de la misma. Por eso el libro trata de romper tabúes, y yo no diría que se trata realmente de una obra, no es un libro en el sentido que se tiene de un texto, sino que se trata más bien, yo diría casi hasta de un cómic. Es una historieta en la que hay jóvenes como ustedes, que uno de ellos intenta probar y fumar la marihuana, y lo que le va pasando y la información que deriva de esta interacción de él con sus amigos, con su novia, con sus padres, con el médico, con el abogado, y es lo que se narra, y es un librito, un cuento que pueden ustedes leer en unas cuantas horas, no más de 1 o 2 horas, pero que tiene información que es válida y que les permite a ustedes entrar en la discusión y en el análisis de un asunto, bueno, pues que está, si se quiere, tabú, pero está en la mente de todos los jóvenes, en tanto está acreditado que es la sustancia que más consumen los jóvenes, considerada como droga, no contando alcohol y tabaco. Y vamos también a tratar de hacer una referencia de las diferencias que hay entre la marihuana y otras sustancias como el alcohol y el tabaco, y la peligrosidad de todas estas sustancias, pero visto desde un punto de vista no prejuicioso, no prohibitivo, sino con elementos que permitan tener una aproximación más informada, y que puedan ustedes tener pues mayores elementos para tomar decisiones. Ese es básicamente el propósito que llevó a una editorial mexicana, Selector se llama, que me propuso la posibilidad de hacer un cómic que se fuera a vender de manera masiva a precio, pues, no quiero decir yo que es muy barato, pero 100 y tantos pesos por un libro, pues no es tan caro, y permite que pudiera tener acceso a él jóvenes interesados en el tema. Y un poco dentro de este sentido, pues le agradezco mucho a una periodista tan destacada como Lisette que se haya tomado pues el tiempo de informarse. Veo que tiene aquí consigo un libro, ese sí, un libro formal, que se llama Marihuana y Salud, que editó el Fondo de Cultura Económica y la UNAM hace 2 años más o menos. Es un libro que ya está prácticamente agotado, si no es que ya está agotado, probablemente venga una nueva edición, porque ha tenido mucho éxito entre las personas que están interesadas en este tema. Ese libro, que no estamos presentando hoy, pero que si ustedes consiguen les va a ser muy interesante, tiene un aspecto legal, un aspecto jurídico, tanto de las penas en las que incurren quienes transportan o llevan en su posesión o portan marihuana, como quienes la producen, la venden y trafican con ella. Todo esto, bueno, pues hace que estemos ya inmersos en un tema que es de gran interés, y el hecho de que pues los colegas estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero estén con nosotros, pues indica que efectivamente les interesa. Celebro también que estudiantes, me imagino que fundamentalmente de la Escuela Preparatoria de la Universidad Americana de Acapulco, bajo la mirada aquí de su director, que los tiene bien controlados, van a ver qué bien se portan, estén también con nosotros, porque a ellos también les puede y les debe interesar este tema. Claro que sí, doctor. La marihuana, un tema que obliga, que merece sin duda mayor apertura. Apertura social, apertura legal, ya hay parteaguas, por supuesto, legislando en la materia sobre su uso, sobre el consumo y también la administración de esta hoja de cannabis, de esta planta que es la marihuana. Definitivamente son 2 aristas obligadas, doctor, si me permite llevar esta conversación en ese sentido. La legal, la social. Y me gustaría comenzar primero, pues con la legal, en el sentido de, ¿es la marihuana legal o no?
¿En qué sentido portarla, consumirla? Y posteriormente hablemos del tema de salud, si me lo permite. Sí, miren ustedes, el tránsito que ha tenido la marihuana tanto en México como incluso en el derecho internacional, ha sido un tránsito de personas que estaban desinformadas. En algún momento todos los países incorporados a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, decretaron que la marihuana era tan perniciosa como el opio o la cocaína, y contribuyeron con ello a estigmatizar este producto. Es decir, el que fumaba marihuana se consideraba un enfermo de adicción, al grado de que se le comparaba legalmente como si se tratara de un toxicómano ligado a la cocaína o a la morfina o la heroína. Esto fue un error de apreciación, un error científico, porque se trata de sustancias totalmente distintas. Conforme se empezó a dar una cierta moda allá en los años 60, cuando había este movimiento hippie de amor y paz, no el del el candidato, ya saben quién, que también tiene su frase de amor y paz, pero no tiene nada que ver con esto. En aquel momento, bueno, pues se puso de moda que los jóvenes de aquel momento practicaran y se distrajeran y tuvieran experimentos con la marihuana. Y poco a poco se fue generando un movimiento en donde se dijo, bueno, vamos viendo realmente qué tan grave es el consumo, qué tanto daño hace a la salud, y se encontraron con hallazgos realmente muy importantes. La marihuana es una sustancia y no estamos haciendo aquí apología de la misma, pero no existe en el mundo una sola persona que se haya muerto por fumar marihuana. Nadie. Y si tomamos en cuenta, en el país, el año pasado, murieron 30,000 personas por consumo de alcohol. Y sería incalculable pensar o cuantificar, debe existir una cifra de las personas que murieron por el consumo de tabaco, que es totalmente pernicioso. Entonces, estábamos hablando de cosas distintas. No es el diablo, pero tampoco es un arcángel. Entonces, empezaron a darse una serie de estudios, de análisis, y hubo un movimiento mundial, diría yo, en donde se pensó que la vía para resolver el problema de la adicción a la marihuana no era la prohibición, porque los países han gastado mucho dinero, han metido a mucha gente a la cárcel prohibiendo la marihuana, pero eso no ha llevado a disminuir el consumo, sino que por el contrario se ha incrementado. Entonces algo estaba aconteciendo mal y fue necesario revisarlo. El movimiento se ha dado en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, empezaron los científicos a encontrar propiedades de la planta, de la marihuana, que eran totalmente útiles y podían constituir elementos muy importantes para la salud en ciertos padecimientos. La lista de los padecimientos está descrita en el libro, pero fundamentalmente se trata de resolver problemas como convulsiones, como problemas derivados del Alzheimer, como dolores crónicos de los enfermos terminales, glaucoma, en fin, una serie de padecimientos que la marihuana no cura, esto es importante decirlo, pero ayuda a prevenir y a resolver el problema, sobre todo de dolores. Hay gentes que no pueden dormir y que si fuman marihuana o toman una pastilla de marihuana van a dormir perfectamente. Entonces se empezó a dar un movimiento, les decía yo, en Estados Unidos a favor de la marihuana medicinal, a partir de lo que los científicos encontraban en la planta y también a partir de lo que el consumo de
la marihuana indicaba en los efectos que producía, en el grado de adicción que generaba en los consumidores, y se empezó a dar un cambio de las normas legales que prohibían esta sustancia. De manera que a la fecha en los Estados Unidos son 50 estados, es una república federal como México, y de los 50 estados, 29 tienen a la fecha ya resuelto legalmente la posibilidad de que la marihuana medicinal sea legal, es decir, ya está regulado. Y a la fecha, 9 estados permiten ya el uso de la marihuana, entre ellos el estado de California, que como ustedes saben es no solamente el estado más importante de la Unión Americana, si fuera país sería económicamente probablemente el 5º país del mundo. Imagínense ustedes la influencia y la riqueza de ese estado, pero más importante que eso para nosotros, los mexicanos, es que hace precisamente frontera con nuestro país. Entonces ahora se da un fenómeno, o empieza a darse ya un fenómeno muy interesante, que es que las fuerzas del Estado trataron durante muchos años de impedir que la marihuana, alguna de esa marihuana, incluso proveniente de las montañas de Guerrero, la famosa Golden, llegara a los Estados Unidos. Pero ahora, con la legalización que han hecho de la marihuana recreativa en California, el problema está al revés. Hay que tener cuidado en que la marihuana californiana no entre al territorio mexicano, porque es más potente, está más cuidada, no tiene los problemas que tiene la marihuana mexicana, en donde no hay controles y en donde muchas veces se utilizan pesticidas, en donde se utilizan algunas sustancias para poder producir más que pudieran ser perniciosas para la salud, y sin esos controles empieza a resultar mucho más favorable importar la marihuana de los Estados Unidos. Es decir, es una paradoja que nunca hubiéramos pensado que iba a suceder, pero está sucediendo ya en este momento. De igual manera, hay un tráfico ilegal de California a otros estados que aún no legalizan la marihuana. A la fecha se trata de 9 estados, les comento, y la ciudad capital, lo que es Washington DC, lo que sería el equivalente a la Ciudad de México, antes el Distrito Federal, también determinó ya que la marihuana recreativa está permitida y que no constituye ningún delito producirla, comercializarla, fumarla, etcétera, y estamos en ese tránsito. Esto es un movimiento que va creciendo y que se ha dado también en otros países en Europa, no así en algunos países asiáticos, en donde todavía se mantienen reglas pues muy férreas, muy estrictas, y en donde incluso pues alguien que trafica con marihuana puede no solamente tener una cadena perpetua, sino eventualmente podrían enfrentar la pena de muerte. Es decir, estamos en un mundo en el que todavía no está resuelto este problema, como está prácticamente resuelto el control del alcohol o el control del consumo del tabaco. Entonces, básicamente el tema legal nos lleva en México a una situación interesante. Después de este movimiento que comentaba Lisette, de un debate en el Senado de la República y otro debate después que organizó el gobierno federal, se llegó a la conclusión de que había que modificar la Ley General de Salud, que es la que establece esos parámetros de señalar a qué grupo, en qué cuadro de sustancias pertenece la marihuana. Ya no en el mismo grado que la cocaína o la heroína, sino en uno en el que se permite su uso médico, y México dio el paso de permitir ya, esto ya existe en nuestro país, la posibilidad de que científicos puedan realizar investigaciones
sobre la marihuana y puedan producir los laboratorios médicos sustancias de marihuana medicinal a favor de quienes padecen ciertos padecimientos y sujetos naturalmente pues a las reglas de la prescripción de medicamentos que existe en el país. Entonces se dio este gran cambio. Se mandó, el presidente de la República, Peña Nieto, mandó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, donde además aumentaba la posibilidad de que los usuarios de la marihuana pudieran traer consigo más de 5 gramos, que es lo que se había autorizado en el gobierno del presidente Calderón. 5 gramos de marihuana, probablemente aquí alguno de ustedes, no sé, pudiera identificar, son alrededor de 3 cigarros, y lo permitido en el mundo, o la regla, digamos, internacional para aportación es de 28 gramos. Es decir, quien trae en su poder 28 gramos no está cometiendo ningún delito. En México lo que pasó es que con la regla de los 5 gramos, pues tomaba la policía, que en términos generales no es muy confiable, ni es una institución que en términos generales la sociedad pues respete plenamente, y entonces tomaban a un joven y le decían, no, vienes con marihuana, te vamos a llevar al Ministerio Público y es probable que te vayan a meter a la cárcel, y vamos a avisarle a tus papás que eres un drogadicto. El problema planteado así generó un problema mucho mayor, porque o bien era una extorsión para que estos jóvenes consiguieran dinero y los dejaran ir libres, o bien fueron sometidos a proceso por tener más de 5 gramos en su poder, y a la fecha hay decenas de miles de jóvenes, sobre todo curiosamente mujeres, que están en la cárcel purgando alguna condena, o bien fuera de la cárcel pero sujetos a un proceso penal por la aportación de más de 5 gramos de marihuana, lo cual es absolutamente un absurdo, porque 28 gramos de marihuana son aproximadamente unos entre 15 y 18 cigarrillos, como una cajetilla de tabaco. Entonces, esto es lo que normalmente está permitido en el mundo. La iniciativa que mandó el presidente, curiosamente, para aquellos de ustedes que les interesen la política y el derecho y demás, aquí hay una paradoja, porque el presidente mandó la iniciativa para modificar la ley de salud y permitir que se pudiera aportar 28 gramos sin que esto constituyera un delito, y fueron justamente en el Congreso los priistas los que se opusieron a lo que el presidente les había presentado. Entonces, resulta muy sospechoso, porque lo lógico hubiera sido que, como los priistas son muy disciplinados, hubieran aceptado lo que el presidente proponía, pero no. Entonces se quedó esa iniciativa respecto de los 28 gramos pendiente, y lo que existe ahora es que quien tenga más de 5 gramos en su poder está cometiendo un delito. Pero eso es una cosa realmente absurda, porque ni modo que uno ande cargando sus 5 gramos de marihuana y una báscula para decirle al policía que efectivamente son 5 gramos. Entonces, es algo que es realmente absurdo, que no se ha podido avanzar, y que existe realmente pues todo un esquema de desconocimiento y de prohibición. No vayan ustedes a creer que aquí se está haciendo una promoción del uso de la marihuana. Lo único que tratamos de presentar es hechos objetivos, y recalcar, y lo voy a repetir en esta ocasión, Lisette, el hecho de que estamos en presencia de una droga que no es una sustancia inocua, que tiene propiedades médicas, es cierto, pero que es sumamente peligrosa en menores de edad, que no tienen todavía completo su desarrollo y que pudiera generar problemas
psiquiátricos muy serios. Entonces, tampoco se crea que es la maravilla que le permitió a Agustín Lara componer esas canciones tan maravillosas, o a Bob Marley cantar otras canciones, o a los Beatles. Dicen que en alguna ocasión le dijeron a Agustín Lara que qué chiste que compusiera esas canciones tan hermosas si fumaba marihuana para hacerlo. Y entonces cuando le hicieron esa pregunta, una periodista sacó un cigarrito de marihuana y le dijo: a ver, aquí te doy un cigarrito y compone una canción, a ver si puedes componer una canción y si es la marihuana. Entonces se le ha atribuido que algunos artistas, aquí viene la lista o ahí vienen las imágenes de algunos de ellos, que han declarado ser consumidores de marihuana y que han tenido pues éxito como artistas, como escritores, como cantantes, como músicos, etcétera. Entonces, nos vamos adentrando en el tema, Lisette, y esto respecto a la cantidad que se permite portar sin que se constituya un delito. Hablamos, doctor, del tema legal, obviamente el referente obligado inmediato por su cercanía, Estados Unidos, pero también hay países pues desarrollados que, si bien es cierto, están en el tema de la legalización de su uso, su consumo, obviamente para fines medicinales, también recreativos. Estaríamos pendientes qué sucede con esta iniciativa, cómo camina y si realmente de estos 5 gramos permitidos pudiera seguirse el patrón mundial, que son estos 28 gramos. Pero vamos a hablar ahora del tema de salud, doctor, sobre todo cuando se ubican 3 tipos de consumidores de esta droga. En primer momento, aquellos que son esporádicos, que luego también, ojo, jóvenes, adultos, cuando hablamos de la copa de consumir alcohol y que decimos que somos consumidores sociales, ¿no? Sociables, que lo hacemos de vez en cuando. Ojo con eso. En el tema de la marihuana, de igual manera, está el que la consume de manera esporádica, está el activo y está aquel que también después de esos 28 gramos de consumo, pues se vuelve prácticamente dependiente. ¿Cómo explicar esto, doctor? Identificarlos y algo muy atinado que habrías dicho, las edades, porque no será igual la respuesta del organismo de un joven de 12 años de edad, de un adolescente, que tristemente dicen las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cada vez son menores las edades en las que nuestros adolescentes la están consumiendo, y no será el mismo riesgo ni reacción para aquellos que tienen ya 18 años, 25 o hasta 50 años. Sí, qué bueno que lo trata, Lisette, porque a mí se me olvidó decir que en esto de la aportación de los 5 gramos que está permitido, es exclusivamente, estoy hablando exclusivamente de adultos. Es decir, un joven no puede portar ni 1 gramo, ni mucho menos, porque está un riesgo serio de la salud de ese menor. Entonces, cuando este asunto toca lo relacionado con menores, es mucho más delicado, diría yo, que el alcohol o que el tabaco. No sé si al mismo tiempo entre adultos hay un grupo de autores, de científicos, que estiman que el alcohol o el tabaco son mucho más perniciosos y hacen más daño que la marihuana, pero no en el caso de menores de edad, en donde el riesgo sí es realmente muy alto. Y en esto los padres de familia deben estar enterados, deben tener cuidado en orientar a los menores del riesgo en que ocurre su desarrollo cerebral, y bueno, pues estamos hablando realmente de una sustancia que genera adicción y que puede realmente distorsionar la percepción que se tenga de la realidad, del mundo, del momento, de lo que le corresponde hacer a los jóvenes, que es aprender, estudiar, divertirse, enamorarse, qué sé yo, y no fumar marihuana por el riesgo que esto conlleva. Entonces sí, cuidado, ojo con los jóvenes,
ojo con la falta de información de los padres de familia y también con la orientación que deba darse en un sentido, digamos, moderno del asunto, informando, dando a conocer el riesgo que existe y lo grave que resulta. No dejaríamos jamás a uno de nuestros seres queridos pues que se estuviera en el borde del barranco con el riesgo de caer, sino que tendríamos que ir por él y detenerlo. Creo que lo mismo es la responsabilidad que tenemos frente a los menores de edad, nuestros hijos, nuestros nietos, qué sé yo. Sí, yo quiero referir una bibliografía que me pareció muy valiosa, justamente esta, Marihuana y Salud, donde tuviste la oportunidad de trabajar también con el doctor Juan Ramón de la Fuente, y que cita datos muy serios, pero que también como padres de familia nos tendrían que poner a pensar un poquito más allá del tema social y del tema legal. Dice la Organización Mundial de la Salud en un estudio pues no tan reciente, data del 2010, que no se puede considerar a una persona que consume marihuana como un enfermo que no afecta o no incrementa la tasa, los índices de mortalidad. Hay un estudio que también está refiriendo este libro que preocupa un tanto cuando esta información es poder, pero hay que saber digerirlo, utilizarlo, no mal utilizarlo. Y cuando nos hablan de un estudio de 20 sustancias adictivas y nos dicen que el alcohol tiene el primer lugar en este caso de daños individuales, lo mismo que sociales. El segundo lugar es la heroína, el tercer lugar es el crack y resulta que nos mandan hasta octavo lugar, como si fuera menos dañino, la marihuana. ¿Cómo poder utilizar y sortear estos resultados médicos para tomar la decisión que es cierto, es muy personal, consumir o no marihuana? Sí, bueno, hay otro elemento que se agrega a esto, que este sí es de orden legal, y que está ocurriendo en México. Un grupo de 4 personas presentó una solicitud a la Secretaría de Salud Federal a través de un organismo que se llama COFEPRIS, que es una organización del Estado mexicano que mide los riesgos sanitarios de las sustancias, y le pidieron la autorización para poder producir, sembrar, cultivar y cosechar y fumar marihuana. Y la autoridad dijo naturalmente que no, que estaba prohibido. Estas 4 personas acudieron a un juez de distrito y le dijeron, ¿sabes qué? La Secretaría de Salud, con su negativa, está violando un derecho que tenemos todos los adultos, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de manera que creo que como están violando la Constitución, te pido que me ampares y me autorices a poder cosechar, sembrar, fumar y no vender. Estaba claro que no lo hacían con un ánimo de comercial ni mercantil, sino simplemente para el consumo personal. Entre paréntesis, habría que señalar que las 4 personas que presentaron este amparo declararon que ninguno de ellos había fumado marihuana, ni lo hacían para fumar marihuana, sino simplemente para que se respetara el derecho de aquellos individuos que sienten que por su libre desarrollo de su propia personalidad, el Estado no puede decidir si tú vas a fumar o no vas a fumar marihuana. Total que la Suprema Corte de Justicia les dijo que tenían razón. Fue una resolución muy importante, se basó en lo que la Constitución establece sobre el derecho de las y los mexicanos y les concedió el amparo. Ahí quedaron las cosas, pero hace un mes, hace unas 3 semanas más o menos, vino otra resolución de la Suprema Corte después del mismo camino que otro mexicano siguió para conseguir un permiso que le permitiera, una autorización que le permitiera utilizar la marihuana para fines recreativos. Y
siguió todo el camino, llegó a la Suprema Corte otra vez y le volvieron a conceder el amparo. Esto me dirán ustedes, bueno, pues se trata de 5 personas, pero el impacto que esto puede tener es mucho mayor porque los estudiantes de Derecho lo van a entender muy rápidamente. Cuando hay 5 ejecutorias en un mismo sentido, o sea, 5 resoluciones de un tribunal federal, en este caso de la Suprema Corte, ¿qué más?, que van en un mismo sentido, en ese momento, cuando se juntan las 5, que 5 veces se autorice a un mexicano o mexicana a fumar marihuana, en ese momento la Corte le tiene que decir al Congreso, ¿sabes qué? Esto ya es ley, esto viola la Constitución y tienes que modificar la Ley General de Salud. O sea que podría darse la legalización del uso de la marihuana recreativo, ya está, lo habíamos dicho, el uso medicinal, pero se podría dar a través de 3 amparos más que se presenten y que la Corte resuelva en el mismo sentido una legalización de la marihuana para todo el país, lo cual sí constituiría, bueno, pues una gran reforma que lleva ya pues gestándose varios años con todos estos grupos promotores de pues una libertad y la libre autodeterminación de la personalidad para decir, bueno, el Estado no tiene por qué determinar si yo puedo o no puedo fumar o puedo o no puedo beber bebidas alcohólicas o puedo o no puedo fumar marihuana. Entonces, sí hay un riesgo, sí es una droga, pero bueno, pues este es el mundo en el que estamos viviendo y esto es lo que está sucediendo en la sociedad. Lo que sí es cierto es que prohibir no ha servido para nada. Es decir, prohibir el uso del alcohol, prohibir el uso del tabaco, prohibir el uso de la marihuana, pues no ha servido para nada porque pues la gente fuma, la gente toma, incluso en los Estados Unidos en esta época de los 20, cuando hubo la prohibición del consumo del alcohol, se siguió importando clandestinamente o produciendo clandestinamente alcohol para el consumo de millones de personas. Iba a decir algo, doctor, en un dicho muy coloquial, muy cierto en México, que aquí y en China, donde nos prohíban, entre más nos prohíben las cosas, más lo hacemos. No es el caso de la marihuana en Asia, donde incluso hay países donde el consumo de la misma lleva incluso hasta la pena de muerte, hay que decirlo. La marihuana en su consumo, doctor, quisiera cambiarle la visión, tocarlo en otra arista. Como periodista, claro, como madre de familia, hay un personaje en su libro que es el padre del personaje principal, Pepe, que al enterarse de que su hijo adolescente está consumiendo esta droga, que finalmente es una droga, pues lo toma, perdón por el término, así muy cool, ¿no? Muy desenfadado. No creo que el grueso de los padres de familia tomen esta noticia al enterarnos de que nuestro hijo está consumiendo marihuana. No creo que lo tomemos así. En México estamos en una sociedad diferente, estigmatizando, y pareciera que todo esto que nos estás explicando, doctor, legaloidemente y de manera muy puntual, pues sí lo entendemos, ¿no? Y no lo juzgamos y lo perdonamos y es permisible y legal, pero que lo consuman los de afuera, que no lo consuman en mi casa, que no lo consuman mis hijos. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de quitar este estigma social? Aunque retomo algo que decías hace unos minutos, finalmente es decisión personal consumirla o no, pero no deja de ser un tema muy estigmatizado socialmente, el consumo de la marihuana. Sí, yo creo que el estigma de la marihuana, bueno, pues subsiste. Conforme va pasando el tiempo, bueno, se permiten reuniones como esta. Yo pienso que hace 20 años hubiera sido impensable que en un centro educativo se invitara a los jóvenes a platicar sobre lo bueno y lo malo de la marihuana. Se trata de una sustancia que resuelve muchos problemas médicos, ya lo habíamos dicho.
además de estos amparos que les he platicado, el que desató prácticamente todo este tema nuevamente fue el caso de una niña de 7 años, que es una familia de Monterrey, en donde esta chica, Grace, sufría al día 400 convulsiones, lo cual, imaginen ustedes el terrible dolor para sus padres de no poderla curar ni poderla atender, porque iban con cualquier médico y había un problema de Grace Elizalde, y la familia Elizalde, los padres estaban realmente desesperados y tuvieron noticia de que el aceite de cannabidol, que es un derivado de la marihuana, servía muy bien para mitigar estos efectos terribles de las convulsiones. Entonces solicitaron la importación del medicamento, la autoridad se los negó, porque en Estados Unidos y en Europa producen medicinas derivadas del cannabidiol, entonces de la sustancia de la marihuana, y entonces presentaron un amparo, y nuevamente la Corte, que se ha vuelto una Corte pues muy moderna, porque imaginen ustedes que ya le autorizó a 5 mexicanos a que fumen legalmente. Es probable que si sigue esa línea, pues se la va a autorizar a todos los adultos que quieran y que en ejercicio de su libre albedrío y el desarrollo de su personalidad quieran y puedan fumar legalmente. Entonces, presentaron un amparo y la Corte autorizó que la familia pudiera importar las medicinas que le hacían falta a esta niña. Pues así que la recibió de 400, las convulsiones se redujeron a 30 y después tenía 3 o 4, y aparentemente ahora 3 años o casi 4 años después de eso, la niña Grace está en la escuela, está bien, y está sujeta, bueno, pues a esta panacea que significó para ella la marihuana medicinal. No crean ustedes que la niña está, antes de ir a la escuela, dándose, no es una medicina que tiene esa sustancia y en donde no está incluido el componente activo, el componente psicoactivo, es decir, no tiene percepciones distintas, no tiene alucinaciones, no ve los colores más brillantes, no le saben las cosas más sabrosas, no se divierte más con los chistes, que todos son los efectos que tiene la marihuana y que son los que pues, la hacen tan atractiva. Es decir, no se trata, es una droga, genera adicción, pero es una droga a la que se acude porque produce placer. Es decir, no se sienten mal los que, a veces se sienten muy mal porque se pueden cruzar, sobre todo si se consume la marihuana con alcohol, los efectos pueden potenciarse y puede haber algunos problemas, bueno, pues difíciles de controlar por la participación de las dos sustancias en el organismo. Pero entonces, ese caso de la niña Grace y la epopeya que siguieron sus papás, que está narrada en ese libro de Marihuana y Salud, es lo que hace que haya avanzado tan rápidamente. Es decir, es increíble cómo unos padres de familia preocupados y adoloridos por el padecimiento de su hija, de su hijita, hubieran sido la puerta que abrió la posibilidad de que en México se investigue sobre los efectos de la marihuana medicinal y se haya permitido ya la posibilidad de que se produzcan ese producto médico en el país. Hablando ya del tema legal, doctor, no tendríamos que estar en México, que estar recurriendo a los amparos cuando pasan casos como la de la pequeña Grace y estar recurriendo sistemáticamente para que se nos pueda aprobar o no este uso medicinal. Sin embargo, el tema ahí está, sigue en el debate de México, el uso general,
para fines medicinales, vendrá el tema recreativo, la aportación de 5 a 28 gramos, pero también qué tan cerca o qué tan lejos pudiéramos estar en ese debate detenido con los representantes, con nuestros representantes populares, sabidos que justamente ellos la mayor parte de las veces actúan dirigidos por un partido político, dirigidos lamentablemente en este sentido, y pareciera que las leyes ahí se quedan en un debate de grupo y en un debate político y no un debate a conciencia de lo que es bueno, permitido para la sociedad y de lo que también en el tema de la salud pudiera ser bueno para el ciudadano. Bueno, es efectivamente un asunto político. Les voy a referir solamente una anécdota. Uno de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, el candidato del PRI, que se llama Miquel Arreola, probablemente lo hayan visto ustedes en la televisión o hayan escuchado de él, era justamente el director del organismo de la Secretaría de Salud que negó los amparos, es decir, él era el titular, o sea que es una persona que está desde entonces en contra de la ley. Pues en su campaña política pensó que esto le podría traer votos, sobre todo de un segmento de la sociedad que no está de acuerdo con esta modernidad de permitir la liberación y la legalización de la marihuana. Entonces, él ha declarado terminantemente que está en contra de la marihuana y que ahí no va a dar su brazo a torcer y que él está… Entonces, ya politizó el asunto. Como es un tema tan delicado, todavía no hay ningún candidato que abiertamente haya señalado que él está a favor de la marihuana, porque más que la marihuana ahorita lo que les interesan son los votos. Entonces, no vamos a ver en el corto plazo, yo creo, nuevamente un debate. Yo creo que el debate de la marihuana ya se dio. Yo creo que ya difícilmente hay otra cosa más que debatir. Fueron prácticamente años en que el Senado de la República, el gobierno federal, algunos de los estados, muchas universidades, han estado, impulsando que se siga discutiendo. Ya está todo discutido, o sea, ya es difícil que volvamos a discutir otras cosas. Creo que lo que sería muy importante, si llegara a darse la legalización, es, como se dice, el diablo está en los detalles. ¿Cómo vamos a lograr que haya un dispensario, un lugar donde se expende la marihuana, al que no tengan acceso los jóvenes menores de edad? ¿Cómo vamos a garantizar que efectivamente se cuide a los menores en las escuelas? ¿En dónde van a estar esos dispensarios? ¿En qué horarios van a poder vender la marihuana? Porque esos detalles son los que hacen finalmente y determinan si una medida estuvo bien o estuvo mal hecha. En Estados Unidos han tenido un problema muy serio porque el gobierno federal, que ve a todo el país, mantiene la prohibición y mantiene la criminalidad de la producción, la cosecha y el tráfico de marihuana. Y los estados no. Entonces hay un conflicto de federalismos entre el gobierno del estado y el gobierno federal, que no se ha podido resolver todavía. Entonces, en Estados Unidos no se pueden utilizar, por ejemplo, tarjetas de crédito para comprar marihuana en los dispensarios, sino que todo el tráfico se tiene que hacer con dinero en efectivo. Y no se puede porque hay leyes federales que impiden que alguien esté haciendo negocios o traficando o expendiendo cheques a alguien que se dedica a la producción o a la venta de sustancias prohibidas. Entonces, es algo que no está acabado todavía, es algo que se está configurando, es algo en lo que hay avances y hay retrocesos, y es algo en lo que, por ejemplo, el secretario de Turismo de México, que pues es un agente absolutamente del sistema, pues nada menos que hijo de un expresidente de México,
de la Madrid, ha declarado en lo que aparentemente parecía una ocurrencia que debería legalizarse y permitirse el uso lúdico de la marihuana en algunos centros turísticos. No mencionó Acapulco, no fue el caso, sino que lo hizo para Baja California Sur, Los Cabos, y para el sureste en Quintana Roo, en Cancún. Esto generó pues un problema pues, de desconcierto, porque evidentemente no era algo que el presidente o que se le hubiera indicado que hiciera. El secretario de Gobernación inmediatamente dijo que esto no era una posición oficial del gobierno, y ahí quedó simplemente en una especie como de ocurrencia. Los grupos que son muy modernos, los grupos que son muy liberales, aplaudieron mucho al secretario de la Madrid, que se convirtió pues, en una especie como de el gran promotor de la legalización de la marihuana. Pero no quedó ahí las cosas. Hace una semana volvió a insistir en el tema, lo cual indica, bueno, pues que no es un asunto que esté simplemente al que se le haya echado tierra, sino que, en mi opinión, creo que va a seguir, que va a tardar todavía por lo menos este año en que se decida quién toma las riendas del gobierno federal, hasta el 1 de diciembre en que tome las riendas, y ya veremos el año que entra si este vuelve a ser un tema o no de la agenda del país, ¿no? Pero bueno, está la presión que seguramente algunos grupos van a hacer, porque pues basta que alguien presente un amparo, si el amparo está siguiendo simplemente la misma regla y la misma justificación de hechos ilegal de los otros amparos, y si se obtienen los 5 amparos, bueno, pues va a ser obligatorio para el Congreso General de México modificar esas leyes para que se permita la legalización. O sea, sí es algo que está cerca y que es factible. Sin duda, con tu explicación, yo creo que aquí coincidimos todos que el tema de la marihuana, la legalización de esta misma planta, pues es un tema espinoso. Y sobre todo espinoso sobremanera en un momento que vivimos en nuestro país, que es un proceso electoral que en este momento no va a tocar ya el gobierno mexicano, que difícilmente también lo están abordando los aspirantes a la presidencia de la República, los candidatos de la Ciudad de México, pero que sí es un tema obligado en el que el Estado mexicano tendrá que seguir trabajando. Este libro hace una referencia a una publicación inglesa, doctor, donde se habla del tema económico relacionado con la delincuencia organizada, y que refiere también que más de 2,000 millones de dólares, entiendo son anuales, son las ganancias que al crimen organizado le deja el trasiego de marihuana, ya empatándose incluso con el de la cocaína. Un tema al que también habría que sumarse las cárceles llenas, estos centros de reinserción social con un número muy alto, muy importante de jóvenes que están ahí por portar o consumir cantidades menores de este enervante, que insisto, aunque también quiero puntualizar, como lo dice el doctor, que esto no suene apología del uso de esta hierba, y aunque, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera el uso de la marihuana está entre los primeros lugares que cause un daño clínico al organismo por su consumo o un daño social. Sin embargo, todo esto que hemos referido, que por supuesto refiere este libro tuyo, doctor, de manera muy atinada, muy puntual, es un asunto que no puede dejar el Estado mexicano, y en el que también nosotros como sociedad, jóvenes, maestros, padres de familia, tendríamos que estar a la altura de estar completamente informados. Sí, me parece que ese es exactamente el propósito de haber producido este librito, es el propósito de estar aquí con ustedes esta tarde platicando, conversando, y probablemente pudiera… No sé cómo lo veas, Lisette, si hubiera preguntas por parte de los asistentes, de quienes han estado aquí escuchándonos. Algunos ya se han dormido, pero bueno, ahorita se despiertan.
Y bueno, pues atentos por si ustedes tuvieran alguna otra duda. El tema es realmente muy amplio, es un asunto muy complejo, es decir, es esta disyuntiva entre prohibir, decir que no, negarse a escuchar las razones o darse cuenta de que pues realmente no es algo tan pernicioso, tampoco es algo inocuo, es una droga, pero no es Lucifer envuelto en un cigarrillo. Creo que lo importante del asunto es enterarse, es conversarlo, es discutirlo y tener la conciencia de que cuidado con los jóvenes. Creo que ahí sí habría que ser muy cuidadosos en no dar la idea de que jóvenes que están apenas creciendo y que pudieran por la curiosidad natural del momento, de los amigos, de las amistades, a veces de las malas amistades, incurrir en la práctica del consumo de marihuana porque podría ser un daño realmente muy serio. Definitivamente, y yo sí te tomaría la palabra, doctor, a esta apertura que tienes y aprovechar jóvenes, adultos, maestros, y si en este momento estamos por algunas dudas, poderlas compartir, yo sí permitiría, por favor, que las pudieran plantear de manera directa. Adelante. Alzó primero la mano usted, ¿es correcto? Y después, bueno, vamos, sería en ese orden, 1, 2, 3. Primero las damas, si es tan gentil, se pudiera usted poner de pie y hacernos de manera directa la pregunta, plantear la duda, por favor. Bueno, yo nada más agradecer la invitación del rector que nos ha… Permítanos un segundo y le pasamos este micrófono. Gracias. Bueno, agradecer la invitación de la Universidad Americana que siempre nos ha invitado y nos ha apoyado. Claro, para mí la verdad es, este tema son los temas que son muy importantes, que se debe de dar, de informar a la población, más que nada los padres de familia. A mí me gustaría que esta información llegara a las escuelas directamente, porque sí hace falta mucha esa información. Bueno, yo quiero compartir algo de experiencia de lo que yo he vivido. Yo vengo también de la Costa Chica, de la montaña, como acaba de decir el doctor. Sí es cierto, nosotros los pueblos originarios, nosotros esta hierba verde lo usan como medicina natural. La gente allá, por ejemplo la vista, el dolor cuando uno se cae o alguna estructura que tenga en su pie, ¿no? Ya con esta medicina para nosotros lo usamos en los pueblos, pues. Ajá. Entonces, cuando uno viene a la ciudad, pues ve diferente, ¿no? Aquí no se toca el tema porque hay un pavor a los padres de familia de que uno, pues sus hijos, ¿verdad? Que como acaba de decir Lisette, sí es cierto eso. Nosotros no queremos que nuestros hijos lo consuman, o sea, que lo fumen, pero vemos otras personas afuera y no decimos nada. ¿Por qué? Eso es lo que hace falta la información. Pero para mí, pues yo como conozco un poco de nuestras comunidades, es lo que usan la gente para medicina. Es más, allá ni hay doctores, ni hay centro de salud. Entonces ellos con medida, yo creo, ¿no? Pero sí han curado mucha gente de vista, de cualquier dolor. ¿Su nombre? Magdalena Valtierra García. Magdalena, Magdalena, muchísimas gracias. Excelente participación. Si me permite, doctor, nos iríamos en bloques de 3. Adelante, maestro, si es tan amable. Buenas tardes, señor patrono. Muchas felicidades por esta presentación. Mi pregunta sería, hemos estado conversando aquí con mis compañeras de trabajo, que de acuerdo a lo que dice su libro, que hay muchas bondades en la parte medicinal
¿no será que las empresas multinacionales farmacéuticas estén bloqueando que las propiedades curativas permeen en la población en general de manera natural? No sé si me expliqué. Muchísimas gracias. Nos iríamos a la tercera pregunta de esta ronda, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. En relación a lo que mencionaba aquí el patrono, en el hecho de tener mucho cuidado con los niños, en mi punto de vista creo que ahorita los más expuestos son precisamente los jovencitos y los niños, porque hay una comercialización muy importante en lo que son los cárteles para llevar precisamente la droga a estos pequeños que son fáciles de iniciar. En el momento en que la marihuana ya no estuviera prohibida, ya no habría ese incentivo por parte de los cárteles de estar iniciando a pequeños, y yo creo que esto sería la mejor protección para los niños y una forma de ir disminuyendo el consumo. Responderíamos estas tres primeras participaciones, si le parece. Doctor, le comparto este micro. Bueno, en cuanto a la primera exposición que escuchamos, es efectivamente cierto. Creo que enriquece mucho este panorama, el saber lo que está ocurriendo en nuestros pueblos originarios, en lo que ha existido, bueno, pues milenariamente, y cómo esta planta se ha utilizado durante milenios, y la prohibición de la misma entiendo que es bastante reciente, no tiene más de, en el caso de particular de México, no llega ni siquiera a los 100 años. Hubo algún momento en el que era absolutamente, natural que la marihuana se consideraba que era algo que utilizaban los soldados, entonces se hablaba de los soldados marihuanos, que había que tener mucho cuidado con los soldados marihuanos. La verdad es que por los estudios que se han presentado no hay ninguna indicación de que fumar marihuana genere una distorsión como la que genera el alcohol en cuanto a la violencia. Por el contrario, parece que quienes fuman pues se sienten muy aliviados, no tienen ninguna preocupación de enojarse con nadie, están contentos, en fin, no los vuelve violentos. Cuando hay alcohol, entonces sí, cuidado, porque puede provocar realmente pues escenas de violencia serias. Entonces es muy oportuno este comentario, porque ahí está, ahí existe, es un asunto natural, es una planta que brinda muchos beneficios médicos, según se ha precisado. Voy simplemente a leerles a ustedes cómo los científicos mexicanos piensan que la marihuana marihuana medicinal puede ser útil. Estos son los cáncer. Tengo una amiga que padeció porque murió ya, pero los últimos meses de su vida estaba con dolores terribles, y sabiendo de esto que andaba yo escribiendo de marihuana y eso, yo no soy promotor de marihuana, ni mucho menos, ni me dedico a eso, pero bueno, participé en este libro, he participado, y me dijo: oye, Mario, ¿no podrías conseguir? Porque me han dicho que funciona muy bien. Entonces alguien consiguió, que no es tan difícil, pero tuvo acceso a marihuana, pudo fumarla, y me dijo que realmente las últimas semanas de su vida habían sido tolerables gracias a esta sustancia, que había podido dormir más tranquila, que había podido ver el mundo de otra manera, que había tenido, bueno, pues no la curó, pero le hizo vivir con un poquito más de dignidad esos últimos momentos. La diabetes mellitus dicen que también es útil para el glaucoma, ya lo había dicho, para la epilepsia, para la esclerosis lateral amiotrófica, para el síndrome de Alzheimer, para la ansiedad, depresión, para los trastornos del sueño, para el asma bronquial y para la isquemia cerebral. Es decir, no cura ninguna de estas enfermedades, pero sí constituye un paliativo que es importante.
La segunda pregunta, la de Leobardo, de si las… no sé realmente si las empresas farmacéuticas tengan un plan así tan maquiavélico o tan diabólico. Yo creo que ellas están interesadas en producir medicamentos y en venderlos. Es lo que están haciendo. Entonces, el que en México se haya abierto la puerta, porque la puerta se abrió para la investigación y para la producción eventual de medicamentos que contengan marihuana. Pero esto conlleva también la posibilidad de que algunas empresas importen los medicamentos del extranjero. Entonces, no veo, Leobardo, la conexión entre la prohibición y lo que las empresas farmacéuticas hacen. Son conglomerados muy importantes con una enorme fuerza financiera y yo creo que lo que les interesa va a ser vender más.